Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de latercera.com. Estamos en un nuevo LT en vivo. Y ahora vamos a conversar sobre un proyecto que se aprobó ayer, el de identidad de género, tras 5 años de tramitación. Una iniciativa que nosotros en La Tercera cubrimos durante todo este tiempo y que trajo bastante polémica entre sectores que se enfrentaron. Sobre los alcances que va a tener este proyecto de identidad de género vamos a conversar hoy día con Jimena Lizama. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación. A ti por acompañarnos. Jimena es directora jurídica de la Fundación Iguales, una de las organizaciones sociales que promovió esta iniciativa. Jimena, bueno, primero, ¿en qué se concreta, qué finalmente va a traer este proyecto de identidad de género en la vida diaria para los chilenos, que pueden haber bastantes dudas sobre los alcances de la iniciativa? Es una muy buena pregunta porque hay mucha confusión en torno a qué es lo que significa este proyecto. Con esta ley, las personas trans podrán acceder a un cambio de nombre y sexo registral a través de un procedimiento digno. En el caso de las personas mayores de edad que no estén casadas, tendrán que ir ante el registro civil con 2 testigos para realizar la rectificación de su partida de nacimiento. Y en el caso de los adolescentes, tendrán que ir a través de la representación o presentando una solicitud a través de uno de sus representantes legales al menos ante los tribunales de familia. Esto solo contempla el cambio de nombre y sexo registral, es decir, que los documentos de identificación, como lo es el carnet de identidad, estén conforme a tu identidad de género. En ningún caso se habla de cirugías, de tratamientos hormonales o cualquier otro tipo de intervención. O sea, como para ponerlo en simple, un ejemplo, lo que le pasaba a la actriz Daniela Vega cuando viajaba al extranjero, cuando viajó a recibir el Oscar, fue de que sus documentos de identidad tenían una identidad que a ella no la sentía, no le correspondía. ¿Eso se podría solucionar ahora con esta iniciativa? Exactamente. O sea, en cosas cotidianas, claro. Por ejemplo, claro, cuando las personas vayan al aeropuerto, cuando vayan a hacer un trámite al banco, o incluso muchas veces cuando uno entra a cualquier edificio, te piden tu carnet. Claro. Y ahí viene esta complicación porque tienen que estar exponiendo una situación que es muy íntima, que es un aspecto de tu vida privada, de tu vida personal, ante cualquier persona. Sí, sabes que este carnet no coincide con lo que quien tú estás viendo ahora o con mi nombre, pero es en el fondo mi carnet antiguo o es el que conserva en el fondo mi nombre y sexo registral. En cambio ahora ya se evitarán ese tipo de situaciones. Perfecto. Para seguir clarificando, ¿no van a haber requisitos entonces para las personas mayores de 18 años que no estén casadas? Cuando van al registro civil no van a tener que llevar documentos médicos, ningún tipo de papel? Exactamente. El oficial del registro civil no podrá solicitar nada más que en el fondo la manifestación de la voluntad de esta persona, los 2 testigos que también van a en el fondo acreditar que esta persona entiende los efectos jurídicos de este cambio de nombre y sexo registral. En ningún caso el oficial del registro civil se podría negar o pedir otras pruebas. Lo mismo ocurre en el caso de las personas casadas, sin embargo, en su situación tendrán que acudir a los tribunales de familia, claro, porque lamentablemente sí o sí su matrimonio se tendrá que terminar. Claro, si una persona casada decide hacer finalmente este cambio de nombre y sexo de acuerdo a la identidad que siente. Exactamente. Perfecto. Ahora, respecto a las implicancias que va a tener en una persona mayor de 18 años, en este caso, pongámoslo, soltera, que hace este cambio de nombre y sexo registral, con todos los documentos que uno tiene, por ejemplo, el título universitario, ¿cómo se va a iniciar este proceso finalmente de cambiar todos los documentos que tiene una persona en el pasado? Claro, es que una vez que se rectifique la partida de nacimiento, todos los nuevos documentos van a tener que ir acorde a esta identidad y también asimismo se va a oficiar a otras instituciones como por ejemplo universidades, PDI, Servicio de Impuestos Internos, avisando en el fondo que se hizo ese cambio de nombre y sexo registral para que toda la nueva información esté acorde a la identidad de género de la persona. ¿Y eso va a ser automático? ¿Hay precisiones respecto a cómo se va a generar ese proceso? Bueno, ese es uno también de los aspectos que se va a regular a través de los reglamentos que se van a emitir. Pero, por ejemplo, en el caso de los tribunales, cuando emiten la sentencia, se va a oficiar al registro civil para que haga este cambio en la partida de nacimiento y a su vez después a otros organismos e instituciones. Vayámonos ahora a las personas que son mayores de 14 años y quieren también cambiar su nombre y sexo respecto a la identidad que sienten y que no les corresponde. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Tú ya lo has explicado al principio, pero detallémoslo también. Bueno, en el caso de los adolescentes, entre 14 y 18 años, tendrán que acudir ante los tribunales de familia, presentar allí la solicitud a través de al menos uno de sus representantes legales.
Acá en los tribunales de familia hay libertad de prueba, por tanto podrán presentar todos los antecedentes que estimen pertinentes y que le den en el fondo las facilidades al tribunal para reconocer este derecho a la identidad de género del adolescente. No hay pruebas específicas, porque en primer lugar, claro, la identidad de género no es algo que se pruebe, es quién eres, cómo tú te sientes, pero sí el tribunal podrá ordenar que se presente, por ejemplo, un informe que acredite que este adolescente y su familia recibieron un acompañamiento por al menos un año, como también un informe que acredite que este adolescente no fue influenciado por terceros respecto a su identidad. Perfecto, claro. ¿Esto se puede hacer solamente una vez en la vida? ¿Qué pasa si una persona, que era lo que escuchábamos sobre todo en las comisiones y de las personas que eran detractoras de este proyecto, decían, ¿qué pasa si alguien se arrepiente después de esto? Bueno, la verdad no hemos visto ese tipo de casos, pero sí la ley contempla que tanto en el caso de los adolescentes como en el caso de los adultos podrán hacer una nueva rectificación. Es decir, se permite una rectificación después de este cambio de nombre y sexo registral. Sí. Nosotros, lo mencionabas tú bastante bien, la identidad no se puede probar. O sea, hay un tema de buena fe finalmente, de decir yo me siento de esta manera, la otra persona me tendrá que creer. Y también entre los grupos que se oponían al proyecto de la identidad de género, hablaban un poco como de que esto se podría hacer un abuso, de que tal vez las personas iban a ir por capricho a cambiarse el nombre y sexo registral. Escuchábamos al diputado Durán, que fueron bastante polémicos sus dichos ayer, que decía que incluso a lo mejor los hombres, por ejemplo, podrían querer cambiar su nombre y sexo a mujer, a femenino en este caso, para jubilar antes, por ejemplo. Sí. ¿Cómo responden ustedes también a esos argumentos? Bueno, en primer lugar, yo te decía, claro, que la identidad de género no se puede probar porque en el caso de las personas cisgénero, es decir, cuando coincide tu identidad de género con el sexo que te asignaron al nacer, ¿cómo tú pruebas que eres Alejandra, que eres mujer? Y cualquier persona que está escuchándonos ahora, si se pregunta eso, no es que de un día para otro lo fue, que lo decidió, voy a ser mujer, sino que simplemente tú te sientes así. ¿Ya? No, a eso me refiero con que no hay pruebas. Pero por otra parte, a lo largo de esta tramitación hemos escuchado varias veces, incluso exponían problemáticas como, bueno, qué va a pasar en las Olimpiadas, en qué lado va a jugar, femenino, masculino. Y la verdad es que son apreciaciones un poco de repente rebuscadas que van más allá de la realidad, del uso cotidiano en el fondo de estos documentos. Pero por otra parte, tú como Estado o como en este caso el poder legislativo, no puedes estar partiendo de la mala fe de las personas, ¿ya? O sea, todos entendemos que tenemos autonomía y que la gente se comporta de buena fe y sin embargo pudiera ocurrir que alguien quisiera usar esto de manera maliciosa y eso también está contemplado en la ley, se castigará el uso malicioso de los documentos de identidad. Perfecto. ¿Con qué sensación quedan ustedes después de, siendo una organización, la Fundación Iguales, que ha promovido este y otros temas, después de 5 años de tramitación? La verdad es que, bueno, estamos felices. Lo que se vivió ayer, la aprobación con 95 votos a favor fue un hito. Es, sin embargo, sin duda alguna, un gran triunfo para los derechos humanos de las personas trans y, en general, de los derechos humanos de la diversidad sexual. Reconocemos que es un tremendo avance, sin embargo, sí quedaron algunos temas pendientes, como es el tema de la exclusión de niños y niñas en el proyecto de ley, como también el término del matrimonio en el caso de las personas que estén casadas, lo que también vulnera su derecho a la vida privada y familiar. Y también nos hubiese gustado que en el caso de los adultos estos pudieran ir al registro civil sin nada más, sin testigos, como en algún momento estuvo en el proyecto. Pero la verdad es que ya viendo el vaso medio lleno, después de más de 5 años de tramitación, estamos felices. La verdad es que es un gran avance y que nos impulsa a seguir trabajando, especialmente también para la inclusión de niñas y niñas en el futuro. Claro, antes de pasar al tema de los niños también para que lo clarifiquemos, ¿por qué es importante y por qué es un logro para ustedes que las personas, en este caso las mayores de 18 años y también los adolescentes, no requieran de certificados médicos ni de procedimientos quirúrgicos para realizar el cambio de nombre y sexo registral? Bueno, porque actualmente se pueden realizar cambios de nombre y sexo registral a través de la ley de cambio de nombre, la cual no es una ley específica para esto. No, claro. Al principio las demandas se rechazaban, después en los últimos años, como ya se presentaron tantas demandas, los tribunales ya conocían del tema. Pero en este procedimiento, que además se requería de un abogado, que muchas veces mandaban a las personas trans, que las siguen mandando al servicio médico legal,
se patologizaba en el fondo la identidad de género. La identidad de género y en el fondo la transexualidad, como lo ha dicho la OMS, ya no se considera un trastorno en el fondo mental. No es una enfermedad, la identidad de género todos tenemos una, sin embargo en algunos casos coincide en el fondo con el sexo que nos asignaron al nacer y en otros no, pero no porque no coincida, en el fondo esa persona va a estar enferma. Todos tenemos derecho a ser quienes somos y a que se nos respete simplemente por ser personas y por tener dignidad. Otro de los argumentos que también escuchábamos harto, y sobre todo nosotros hicimos debates también acá en la tercera, en los que tú también participaste respecto a identidad de género, era que con esto, si se aprobaba esta ley de parte de los grupos que la rechazan, es que se vulneraba, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a los hijos, que era un tema que de repente generaba preocupación también en los padres que seguían todo el proceso de la ley también. ¿Cuál es la garantía que ustedes les dan con esto? Es que la verdad no se entiende bien por qué se dice que se está vulnerando el derecho preferente a los padres a educar, porque ese es un derecho que tienen todos los padres y corre para ambos lados. O sea, si tú tienes en el fondo un hijo o una hija trans, lo vas a educar también en torno a los derechos humanos, a los derechos de la diversidad sexual, al respeto, a la igualdad y no discriminación. No se entiende por qué reconocer derechos en materia de igualdad y no discriminación podrían vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. O sea, todos deberíamos educar a todos los niños, a la sociedad, en torno al respeto, a la igualdad y no discriminación. Volvamos ahora al tema de los menores de 14 años que no quedaron incluidos en esta ley. ¿Qué va a pasar con un menor trans que está viviendo todo este proceso y que siente que su identidad no le corresponde? ¿Qué pasa con ellos hoy? Mira, es una situación bastante lamentable porque hemos conocido varios niños y niñas y sus familias que están en este proceso. La verdad es que para muchos al principio ha sido bastante complicado, no sabían dónde acudir. Luego, por suerte, también hay otras organizaciones que trabajan directamente con estas familias, que las han creado las mismas familias. Sin embargo, por ahora no podrían acceder al cambio de nombre y sexo registral, es decir, no podrían tener los documentos conforme a su identidad de género, pero sí podrían acceder al programa de acompañamiento que va a ser diseñado a través del reglamento del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Salud. Entonces podrían optar a este programa de acompañamiento, luego de un año pedir en el fondo un certificado que realizaron este programa de acompañamiento y una vez que este niño o niña ya cumpla 14 años podrían ir directamente a los tribunales de familia para acceder a este cambio de nombre y sexo registral. Ayer la UDI anunció que podía hacer una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto. ¿Qué posibilidades hay también de que esto llegue al Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, sí o sí va a pasar por el Tribunal Constitucional, claro, por un control preventivo. Pero claro, varias veces, en varias oportunidades, durante la tramitación del proyecto se hizo estas, como de cierta forma, amenazas de reserva de constitucionalidad. Sabemos que es una herramienta que se ha utilizado para tratar de bajar algunos otros proyectos. Como el aborto, por ejemplo. Exactamente. Pero la verdad es que nosotros estamos confiados porque sabemos que el proyecto no contempla normas que vayan contrarias a la Constitución. Por el contrario, acá lo que se está haciendo es reconocer en igualdad a las personas trans conforme también a su dignidad. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al derecho a la identidad, no específicamente respecto al derecho a la identidad de género, pero sí ha señalado que el derecho a la identidad va absolutamente de la mano con el derecho a la dignidad, con la dignidad de todas las personas, y la cual es la base fundamental o la piedra angular para ejercer otros derechos fundamentales. Otro de los temas que ayer causaron bastante también sorpresa es ver a algunos parlamentarios de Chile Vamos, de la UDI, por ejemplo, que estábamos recién hablando, que incluso podría llevar este tema al Tribunal Constitucional, que apoyaron la iniciativa, como el diputado, por ejemplo, Jaime Belolio, o desde Renovación Nacional, Mario Desbordes. Nosotros escuchábamos también harto en las intervenciones que hacían los parlamentarios, que muchos parlamentarios de derecha criticaban al gobierno y criticaban a estos parlamentarios, les decían que ustedes están siguiéndole la agenda a la izquierda. Pero parece que esto nos muestra de que este es un tema que ha logrado permear tanto en distintos sectores políticos. ¿Cómo has visto tú también ese cambio durante estos años? Bueno, exactamente. La verdad es que ha sido sorprendente. Se debe destacar el trabajo, la gran labor que ha realizado, por ejemplo, el diputado Belolio, muy comprometido con el proyecto, y porque él básicamente ha entendido un punto que es fundamental. Esto no se trata de derecha o izquierda, sino que se trata de avanzar en materia de reconocimientos de derechos de igualdad y no discriminación. Esto no tiene que ver con partidos políticos. Muchos de ellos estuvieron atentos a las exposiciones también de distintas organizaciones y también de distintas familias que fueron en el fondo, a exponer en primera persona
qué era lo que estaba sucediendo en sus familias, que esto no se trata de el tema de ideología de género, como se ha querido decir muchas veces, sino que se trata de una realidad. Es parte de nuestro país, es parte de la sociedad en el mundo y es materia del Estado avanzar en materia de igualdad y no discriminación, independientemente de cuál sea el gobierno de turno o independientemente de cuál sea tu partido político. Claro. Para las personas que nos están viendo que a lo mejor han seguido esta discusión del proyecto de identidad de género, pero todavía tienen dudas, por ejemplo, sobre qué significa ser trans, sobre los alcances de la ley de identidad de género, ¿cómo también ustedes los pueden invitar a informarse? ¿Cuáles son las plataformas, por ejemplo, web a las que la gente podría ingresar? Y también derribar muchas veces prejuicios que por falta de información existen en la sociedad. Bueno, en nuestra misma página www.iguales.cl nosotras estamos publicando constantemente distintos tipos de informaciones de lo que está ocurriendo en el Congreso, de cuando hay, por ejemplo, circulares, como es la circular de la Superintendencia de Educación, lo estamos transmitiendo, tratamos de utilizar un lenguaje más coloquial, cotidiano, para que todos puedan entender de esto. Y también es conocer la realidad, o sea, muchas veces la gente no entiende, por ejemplo, el reconocimiento de la ley de identidad de género porque no conoce a personas trans. Creo que también es importante abrirse a nuevos espacios, a conocer gente distinta, porque finalmente te das cuenta que todos podemos parecer distintos, pero somos iguales en dignidad y derechos. Perfecto. Muchas gracias, Jimena Lizama, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. No, directora jurídica, perdón. Jurídica, sí. Ejecutiva de Fundación Iguales, por habernos acompañado comentando los alcances del proyecto de ley de identidad de género que fue ayer finalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Y a todos ustedes los dejamos ahora que sigan la sintonía de La Tercera TV. Que estén muy bien.